Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos. Creo que hoy estamos en bienvenidas. Ah, no, Víctor Hugo, salvaste patria. Eh, Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Qué rico tenerlos por aquí en nuestro nuevo mensaje del día de hoy. Nos gusta mucho poder traer hoy una mirada ancestral, así lo voy a poner. Entonces, les pido por favor, como siempre, que prendan sus cámaras, que tengamos una conversación presente, donde nos podemos ver, donde nos podemos conocer, donde podemos estar abiertos a saber quiénes estamos aquí. Así que, primera invitación, cámaras prendidas. Y segundo, voy a hacerles una pequeña introducción. El tema que nosotros traemos hoy es la especialización de aquí, mi amiga Ángela Gómez. Quiero que la Hola. conozcan. Ángela ha sido emprendedora, es líder, tiene una de las librerías más aclamadas en la zona de Antioquia y el eje cafetero, dedicada al aprendizaje, dedicada a la enseñanza y dedicada a todo lo que tiene que ver con tener sentido en la vida. Y cuando empezamos a hablar con Ángela de qué quieres hablar. Y inclusive mucho antes, porque con Ángela ya está en el segundo año de nuestro programa, hablábamos, Ángela siempre me hablaba acerca de este camino que ha hecho ella en el budismo zen y cuáles han sido cuáles han sido todos los aprendizajes que ella ha tenido como persona, como espíritu, como líder en este camino. Y le dije, por favor, o sea, tráelas, cuéntanos. Y me encanta adicionalmente que podamos hacerlo porque hay algo que en varias personas del liderazgo generativo hemos empezado a darnos cuenta, que muchas miradas antiguas, muchas miradas ancestrales traen principios, traen reglas, traen leyes, traen eh, eh, un montón de sabiduría que se ha venido cultivando por siglos, que se ha venido cultivando por años y que el hombre moderno de alguna manera ha ido dejando. Entonces, tenemos a Samir, que es el CEO del Instituto de Liderazgo Generativo en India, y él hace una charla muy parecida a la que van a tener hoy en día con Ángela acerca del Bhagavad Gita. Entonces, cómo los libros y las lecturas y las leyendas del Bhagavad Gita han sido puestas a favor del liderazgo generativo. Bob, ustedes lo conocen, o sea, como un mes o 2 meses nos trajo una charla acerca de la sabiduría china y la acupuntura y todo el tema de meridianos de energía de sabiduría china puestas al servicio del liderazgo. En algunos casos yo les he hablado del modelo maya, pero todas estas culturas ancestrales que han sido también seres humanos, que han tenido mucho más tiempo de vernos, escucharnos y sentirnos como humanidad, han dejado un montón de sabiduría para nosotros que vale la pena que la recuperemos. Y estudiosos como Ángela, pues nos la traen hoy. Entonces, por favor, no hago más introducciones. Una respiración profunda para todos y los dejo en manos de Ángela para que conversemos de eso, para que conversemos de cuál es ese espacio de sabiduría del budismo zen que nos habla acerca de cómo liderarnos es una manera de parar de sufrir o de evitar el sufrimiento, no solamente para nosotros, sino para aquellos que están alrededor nuestro. Así que, Angie, adelante. Bueno, Maribel, gracias Gloria. Gracias Maribel por esa introducción tan bonita. Nada más, yo soy una simple practicante del budismo, no soy budista. Eh,
creo en la filosofía budista que ha cambiado mi vida y la de mi entorno completamente. Y preparando esta conferencia, preparando como esta conversación que hoy vamos a tener, me di cuenta que soy practicante del budismo hace como más de 10 años. Y no había sido tan consciente del tiempo que estas enseñanzas me han acompañado. Pero sí, recordé que desde sus inicios y cuando empezaba yo a escuchar a mi maestro Geshe-la y a Rinpoche, hablando sobre el sufrimiento y hablando sobre la ignorancia, esas dos palabras para mí generaron algo que hoy hace que esté con ustedes acá frente a ustedes y que este video quede para que otras personas también puedan verlo, para conversar sobre el sufrimiento y la ignorancia. Dos palabras tan sencillas, tan conocidas por todos, pero que a la final suelen ser palabras que escondemos o que no estamos acostumbradas ni a ponerlas ni a escucharlas. Porque cuando alguien nos pregunta, ¿y tú estás sufriendo? Pues lo primero que le decimos es, no, pues yo sufrir, no, no me voy aquí tranquila, feliz, contenta de la vida, ¿sí? O cuando alguien nos dice, ay, no, es que usted es muy ignorante, venga un momentico, a mí no me insulta, ¿cómo así que ignorante? ¿Sí? Y finalmente esas dos palabras, hoy que las vengo como a traer para que entre todos las resignifiquemos y que las traigamos a nuestras conversaciones cotidianas, no solamente en las organizaciones, sino también en la familia, con los amigos, y para nosotros mismos. Y revisando y diciéndoles esto, lo que quiero mostrarles es como mi amor por estas dos palabras. No mi amor por el sufrimiento, ni mi amor por ser ignorante, sino la capacidad de reconocer en mí el sufrimiento que genera la ignorancia. Y esa es como mi primera invitación, para que hoy podamos simplemente eso, reconocer lo ignorantes que hemos sido, que somos y que seremos, y el sufrimiento pequeño, grande o infinito que podemos tener a raíz de la ignorancia. Así que ya no hablo un poco más sobre esta historia del budismo, sino que quiero aquí traer en presencia, y aquí sí voy a ser un poquito más religiosa solo por este instante, a traer a Manjurri, que es como la deidad que acompaña la sabiduría, porque quiero ponerla aquí con su mantra, que es muy simple, y es Om Omarapasanadi, para que aquellos que quieran conectarse también con el budismo, siendo simpatizantes o siendo amantes de la filosofía, se conecten con Manjusri para que siempre sea la sabiduría que los acompañe en la toma de sus decisiones. Y hoy va a estar aquí acompañándonos para construir juntos esto del sufrimiento y la ignorancia en términos de las organizaciones. Así que ya para no alargar un poco más mi discurso y entrar en materia, quiero poner aquí una presentación muy simple. Antes de presentarme yo un poco más de lo que nos contaba Mari, de para qué estamos acá y cómo estamos, ¿sí? Aquí lo llamamos liderar para no sufrir, y espero que al final de esta conferencia ustedes puedan darse cuenta que pueden liderar en cualquier momento en sus vidas, en cualquier situación en sus vidas, para no evitar el sufrimiento, sino simplemente para no generarlo, o a otras personas o a ustedes mismos. Y quiero iniciar trayendo dos preguntas, ¿sí? Que son las dos palabras que nos traen acá. ¿Qué es para ustedes la ignorancia y qué es para ustedes el sufrimiento? Y quiero que cualquiera que desee abrir la conversación, el micrófono y nos quiera compartir sobre estas dos palabras, nos cuente, o si bien utilizar el chat para que nos vayan compartiendo qué es para ustedes la ignorancia y qué es para ustedes el sufrimiento. Los mensajitos que vayan copiando yo los voy leyendo, y quien quiera abrir el micrófono para que vayamos conversando también, bienvenido o bienvenido. Y no necesariamente tiene que ser un concepto o una respuesta bien elaborada, simplemente lo que les llegue en este momento con esta pregunta: ¿qué es la ignorancia y qué es el sufrimiento? Entonces por aquí nos van contando que lo asocian a no tener conocimiento sobre algo, a no saber, no conocer. El sufrimiento es algo que nos toca, nos duele. La ignorancia de aprendizaje.
El sufrimiento es cuando nos quedamos envueltos, quejándonos y agrandando el dolor. Sufrimiento es una elección. Sufrimiento es centrarse en lo negativo de las situaciones. Y si alguien se quiere aventajar, como les digo, a poner la voz, bienvenidísimo. Por acá nos dicen también que la ignorancia es desconocimiento, sufrimiento es la emoción que se elige, y la ignorancia el no saber de un tema, y el sufrimiento como el dolor extremo. Y también para aquellos que no se atreven a poner esas dos palabras aquí, o esos dos conceptos, pues nada, simplemente también que se permitan hoy escuchar una mirada desde el budismo, que finalmente no es una verdad, es una forma en que yo veo hoy las organizaciones y veo hoy mis entornos, y que pues también finalmente esta mirada puede servirles a ustedes para comenzar a ver diferente. Leo los dos últimos comentarios que dice: sufrimiento es el dolor del Dharma que le pongo a una situación que creo que no puedo solucionar, y sufrimiento es quedarse en un lugar de dolor y no salir de allí. Entonces voy a contarles un poquito, gracias a quienes nos compartieron, sobre de dónde viene todo esta intención, y ampliar un poco lo que Maribel les contaba. Y hay un Dharma budista, o vino en su momento a Sakyamuni, o Buda, a enseñarnos a esta tierra, es que todos los seres posean la felicidad y estén libres de todo tipo de sufrimiento. Desde que yo escuché esta frase hace mucho tiempo, como les decía ahora, hace más ya de 10 años, me conectó muchísimo con el hecho de poder hoy ser quien soy, permitiéndome que todos los días lo que me importe cuidar a mí en el mundo sea el poder eliminar el sufrimiento generado por la ignorancia. Y eso es lo que hoy yo profeso en las organizaciones, en mi vida, en mi empresa y en mis coaches o las personas con las que me relaciono. Porque finalmente la ignorancia, como lo vamos a ver ahora, es el origen de todo sufrimiento. ¿Sí? Así que ya, para no entrar como más en explicaciones, sino en lo que nos interesa saber, vamos aquí a ver un poco sobre lo que es el sufrimiento desde el budismo, ¿sí? Y trayendo a dos maestros míos, Geshe Tamsin Gyatso, y que no es, como les digo, es el tío de mi maestro. Es el Geshe es como el doctor. Ellos tienen ciertas connotaciones. Geshe es como un doctorado y Rinpoche es aquel que ha sido reencarnado. Y todas estas dos lecturas de adiestramiento mental y del AMRIM son para mí como mis guías, y frente a ellas y con estos dos autores y estas dos literaturas son las que traigo como el significado de sufrimiento, que hoy lo traigo de una manera muy occidental para que todos podamos entenderlo y ponerlo en práctica. Entonces, finalmente, para el budismo, ¿qué es el sufrimiento? Es los infortunios, los dolores o las incomodidades que experimentamos en nuestra vida. Y desde el budismo nos hablan de 3 tipos de sufrimiento. El primer sufrimiento es el sufrimiento de la incertidumbre o la insatisfacción. Todos nosotros tenemos una vida, tenemos un relacionamiento con algo, estamos envueltos siempre en cualquier situación o en cualquier relación con alguien más, ¿sí? Sea nuestra familia, sea nuestro trabajo, sea nuestro entorno, nuestra ciudad, ¿sí? Y el solo hecho de estar pensando en el futuro, lo que pasaría si yo no tengo A, qué pasaría si yo no sigo existiendo para, qué pasaría, o en la incertidumbre en la que estamos muchos de los colombianos, qué va a pasar con este nuevo presidente, ¿sí? O qué va a pasar con esta nueva situación. Todo esto genera un sufrimiento, ¿sí? Y no solamente el hecho de la incertidumbre, de no saber qué va a pasar, sino de la insatisfacción. Yo hoy puedo tener pareja y puedo sentirme insatisfecho con mi pareja y no saber qué va a pasar con esta pareja a futuro. Yo puedo hoy estar en un trabajo, no sentirme satisfecho con mi trabajo y estar en incertidumbre del futuro que voy a tener en este trabajo o en otro que vaya a tener o en ninguno que vaya a tener. Entonces, este sufrimiento del que nos habla el budismo es ese, el sufrimiento que siempre estamos viviendo
por incertidumbre o por insatisfacción. Y esa es una condición desde el ser humano que es innata a nosotros y es de pensar en el futuro. Y más allá de pensar en el futuro, es de sentir que todo está por sentado. Hoy tenemos un hijo y creemos que este hijo entonces es para toda la vida. Hoy estamos casados y creemos que esta pareja es para toda la vida. Hoy tenemos un trabajo y pensamos que este trabajo es para mucho tiempo. Y finalmente, el hecho de sentir que esto nunca lo vamos a perder nos está limitando también desde un sufrimiento que genera apego. El segundo tipo de sufrimiento del que nos habla el budismo es el sufrimiento del cambio, que también lo vivimos todo el tiempo, que también lo vivimos en cada momento, y es aquel que nos generamos nosotros mismos por los distintos cambios. Un ejemplo de esto es cuando tenemos hambre, ¿cierto? ¿Por qué tenemos hambre? Porque ya nuestro metabolismo se consumió la energía que habíamos consumido, y el hecho de sentir hambre es considerado un sufrimiento. Pero cuando entonces ya nos alimentamos y quedamos muy llenos, estamos sufriendo porque estamos muy llenos. Y cuando entonces volvemos a quedar y nos gastamos la energía y quedamos hambrientos, volvemos a sufrir por hambre o volvemos a sufrir por sed, o luego sufrimos por indigestión, o luego sufrimos porque subimos de peso, o luego subimos porque entonces nos enflaquecimos porque no consumimos lo que era. Ese es el sufrimiento del cambio. El ser humano siempre está en un constante cambio y desde hecho, desde el budismo hablamos de la impermanencia, porque todo en esta vida es impermanente, o sea, todo en esta vida es cambiante, pero el hecho de que todo sea cambiante e impermanente nos genera un sufrimiento. Y esto va un poco conectado con el sufrimiento anterior de la insatisfacción, porque como no estamos contentos con lo que tenemos o porque damos sentado que esto nunca va a cambiar, cuando llega el cambio, cuando llega lo nuevo, cuando llega algo que no estábamos presupuestando o no estábamos planeando, lo que empieza a generarse es que hay un sufrimiento sobre aquello que está cambiando o sobre aquello que no está cambiando. El tercer tipo de sufrimiento es el sufrimiento que lo impregna todo. Es decir, como seres humanos estamos siempre en constante sufrimiento. Voy a parar un momento acá la presentación porque quiero pues verlos a quienes están en cámara y a quienes no, pues también ahí como acompañarnos un poco. Solamente quien quiera contestar en el chat o levantar la manito, ¿quién en este momento se considera que está sufriendo? Por aquí hay 2 manitos levantadas, 3 manitos levantadas, 4, 5, ¿quién más? ¿Sí? Cualquier tipo de sufrimiento. Y en este momento, así no hayan levantado la mano, todos estamos sufriendo por algo. O porque queremos ir al baño, o porque se nos olvidó el café, o porque se nos olvidó el agua, o porque acabamos de tomar algo y entonces quedamos llenos, o porque la silla está incómoda, o porque entonces simplemente la cámara no me da y estoy tratando de que el audio me dé, o porque voy en el carro y quiero escuchar la conferencia, o porque quiero manejar y no voy a escuchar la conferencia. Por cualquier situación en este momento, las 26 personas que estamos en este momento, déjenme decirles que estamos en sufrimiento. ¿Sí? ¿Y qué les pasa cuando les digo que estamos en sufrimiento? ¿Les provoca como salirse de la conferencia o como les provoca pensar un momento de verdad que sí? Como que me preocupo. Ah, te preocupas, Clara. Y aparte de Clara, ¿qué más le pasa a alguien cuando les digo esto? En este momento todos estamos en sufrimiento, que es incómodo. ¿Alguien duda? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Descubro algo? ¿Vivimos todo el tiempo en sufrimiento? Sí, vivimos todo el tiempo en sufrimiento y pienso en las cosas que me generan insatisfacción. Y más allá de eso, entonces vamos a otra pregunta un poco más retadora, es si en este momento yo siento que no estoy sufriendo, ¿será que yo le estoy generando sufrimiento a alguien en el día? Piensen un poco, para algunos son las 7 de la noche, para otros van a ser las 6 de la tarde. En estas casi, no sé, ya 18, 18 se me fue, 17, 18 horas del día, ¿alguien ha hecho sufrir a alguien
Por aquí levantó la mano. Mari dice que espera que no. Isa dice que sí. No creemos, posiblemente. Pues aquí va la segunda respuesta de la vida. Y es que efectivamente hemos hecho sufrir a alguien en estas 18 horas. ¿Sí? Y no necesariamente porque, dice, es posible, a mí me hace sentido, seguro que sí, ahí no. Y no porque hayamos sido conscientes, ¿no? Sino porque en estas 18 horas hemos sido ignorantes de algo. Y en este momento seguimos siendo ignorantes de ese algo que seguimos desconociendo, ¿cierto? Pero entonces, como no sabemos, como no entendemos, pues seguimos siendo ignorantes y seguimos siendo, generando sufrimiento y seguimos estando en un lugar que no sabemos dónde estamos. Y por eso cuando el budismo, que aquí empieza como a aflorar el amor mío por el budismo, es tan lindo, porque lo que nos invita todo el tiempo es a hacer conciencia. ¿Hacer conciencia de qué? De mis actos, de quién estoy haciendo, de cómo estoy interactuando con otros. Y precisamente esta conversación de hoy, que ya va a ir encaminada un poco a las organizaciones, es ¿y cómo sufro yo en una organización? ¿Cómo me hacen sufrir a mí en una organización? ¿Y cómo hago yo sufrir a otros dentro de una organización? Entonces dejemos por un lado aquí parqueadito el sufrimiento y vayámonos un poco a entender acerca de lo que es la ignorancia, ¿sí? Y para dar un contexto un poco más amplio de la ignorancia, en el budismo se habla de que hay 6 venenos o 6 dolores o 6 apegos mayores o 6, dejémoslo en venenos y ahorita le cambiamos la connotación, ¿sí? Y uno de ellos es la ignorancia. Estos 6 apegos son los principales generadores de sufrimiento en el ser humano. Y la ignorancia, como muchas, es la más grandotota y es la que nos está siempre como llevando a entender, o no a entender, a vivir el sufrimiento acompañado de las otras 5. Para el budismo, la ignorancia es una mente estrecha, es una mente que ignora, que malinterpreta la naturaleza y no la naturaleza, el verde, el árbol, no solo eso, sino la naturaleza de las cosas o la realidad de las cosas. Es decir, el hecho de que yo haya ignorado durante estas 18 horas que llevo de este día, que pude haber hecho sufrir a alguien o que yo pude haberme generado sufrimiento, significa que yo estoy ignorando o malinterpretando esta realidad en la que estuve. ¿Sí? Significa que yo no estuve ni en conciencia y significa que yo no estuve tampoco en intención de entender o de ampliar mi mentalidad para que no quede estrechita. Por acá hay una pregunta que nos hace Alex y dice, ¿cómo hago sufrir a alguien sin ser consciente y tener el contacto con quien está sufriendo? Bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, Alex, cuando empecemos a trabajar acerca de estos 5 apegos. Ahorita ya te la respondo con mayor profundidad. Entonces, cuando hablamos de la ignorancia como uno de estos 6 venenos o de 6 factores que nos impiden también estar o generar tranquilidad, paz, que son como los factores contrarios al sufrimiento, vemos que a la ignorancia le acompaña el egocentrismo, la hostilidad, el apego, la aversión y los celos. ¿Sí? Y estas 5 o emociones o sensaciones o situaciones son las que posiblemente en algún momento de nuestro día las hemos podido generar a otros sin ser conscientes y sin haber hecho la intención, ¿sí? Sin haber sido intencional, pero por algún momento de nuestra ignorancia pudimos haber hecho algún acto, dado una palabra o no dado ningún acto ni ninguna palabra que nos generara esta situación. Quiero parar un momento hasta acá como para preguntarles cómo vamos. Esto está como interesante, poco interesante. ¿Qué les va pareciendo? Quienes tengan Zoom de web pueden utilizar ahí las reacciones y quien quiera abrir su micrófono también para contar qué les está provocando esta conversación, bienvenido. Los quisiera escuchar. Por aquí hay caritas de asombro, hay deditos levantados.
A mí me están pasando dos cosas. A ver, Mari, cuéntame. Lo primero que me pasa es que como que estoy de acuerdo con la pregunta que hacía Alex en el chat acerca de, wow, ¿cómo hago para saber a quién estoy haciendo sufrir si, pues obviamente yo no quiero hacer sufrir a nadie, pero como decía Olguita también en el chat, me hace lógica que yo y las cosas que yo hago puedan estar haciendo sufrir a alguien, ¿sí? Eh, pero lo otro que me pasa con eso es, yo soy responsable del sufrimiento de la otra persona o la otra persona también es responsable de decir, no voy a sufrir y no voy a estar en un nivel de sufrimiento, ¿ya? Porque si no, entonces yo voy a sentir que no puedo hacer nada, decir nada o hacer nada porque puedo poner a sufrir a otra persona, ¿no? Entonces, eh, desde mis creencias, yo creo que cada uno de nosotros tiene que ser responsable de cuidarse, de saber de sí mismo, de decidir por mí misma, de decidir cuándo sufro y cuándo no sufro, ¿no? Entonces, tengo esa doble sensación, como que, wow, no quiero hacer sufrir a nadie, ¿no? Ni porque estoy ignorando algo o porque estoy dejando de hacer algo, pero tampoco quiero hacerme cargo del sufrimiento de todo el mundo, ¿no? Ujú. Como que estoy ahí entre esos dos espacios. Me encanta, Mari, en lo que estás y precisamente esa era la intención que tenía de provocar esa sensación, ¿sí? De hasta qué punto puedo generar el sufrimiento y soy responsable del sufrimiento del otro para que más adelante podamos no resolverlo, sino regalarles una mirada que pueda ampliarlos y eliminar el sufrimiento que les estoy generando en este momento por todo este tema. Alex, Exactamente, ¿a qué me estás haciendo sufrir? como 27 personas en este momento. A ver, Alex, ¿quieres compartir algo? Sí, Ángela, súper chévere lo que nos estás compartiendo y obviamente en línea con lo que dice Maribel. Entonces, tengo una inquietud grande, o sea, no un sufrimiento, pero sí una inquietud, Ujú. y es, eh, ¿hago sufrir cuando no cumplo lo que prometo o cuando no me pongo o no genero la empatía con la persona para tener una comunicación clara, diáfana y que apunte al objetivo que queremos construir en conjunto? Es como mi duda. Cuando no cumplimos una promesa, podemos estar nosotros entrando en un sufrimiento que puede ser generado, o sea, que puede ser frente al juicio que nosotros tengamos de querer cumplir todas nuestras promesas, ¿sí? Y el hecho de que yo no le cumpla la promesa a alguien puede estar generando un sufrimiento al otro en términos de que tal vez esta persona estaba esperando alguna respuesta, alguna o necesitaba algo en el cumplimiento de nuestra promesa y pues no lo obtuvo. Entonces podríamos estar generando sufrimiento. Sin embargo, para adelantarme un poco, también esto depende del juicio del que estemos viendo lo que estamos esperando del otro y lo que para cada uno signifique también sufrir, ¿sí? Si, como dice el budismo, el sufrimiento es aquel que me genera una situación de dolor o de incomodidad, puede que el hecho que tú no cumplas la promesa para otro no sea incómodo. Y tal vez el hecho de no cumplir la promesa, el otro no sufra, ¿sí? O por el contrario, si tu incumplimiento de promesa para el otro genera incomodidad, pues entonces ambos están sufriendo. Pero esto más adelante también lo vamos a resolver, no a resolver, sino a ampliar para que entonces ahí estemos atentos, Alex, y que si de pronto no te respondo tu pregunta con mayor puntualidad, vuelvas y me levantes la mano, por favor. ¿Listo? Listo, vale, gracias. Gracias. ¿Lo quieres completar algo? Sí, me pasa que estaba yo con la sensación de que algo me estaba incomodando o que estaba sufriendo por algo y no la veía clara usando tus palabras. Y me pasa que cuando Mari lo pone desde, ¿será que es que yo hago sufrir al otro? ¿Soy responsable o no? Me quedé en la conversación de, ¿será eso lo que me da vueltas en el estómago? Y entonces saltea a tu otra distinción, a la otra palabra que nos regalas,
Y creo que lo que me hace sufrir más que el sufrimiento mismo es la ignorancia. O sea, el solo hecho de pensar que estoy haciendo sufrir a otro, más allá de que sea mi responsabilidad o no, o de que pucha, cómo no fui consciente de que lo estaba haciendo, cómo no me di cuenta que con esto que hice o no hice, dije o no dije, con esto que ignoro por el afán, por lo que sea, no vi algo que estaba pasando al otro lado, no fui. Esa es la que me apretó el estómago realmente, más que el sufrimiento, fue el desconocimiento, la ignorancia de que eso está pasando allá afuera. No ser capaz de darme cuenta o a tiempo o de ver, por ejemplo, en mi hija que una simple palabra, un simple no, que no era necesario, puede generar sufrir. Ese tipo ahí es donde estoy, en la ignorancia. Me quedé más pegada en esa que en el sufrimiento mismo. O sea, es la ignorancia la que me está haciendo sufrir, lo puedo poner así. Qué bonito, Entonces, Glo. sácame de esto, por favor, Angie. Bueno, y aquí quiero comenzar con tu comentario, Glo, a unir un poco sobre ya mi experiencia organizacional. Y durante 15 años que yo trabajé como gerente, como líder, administrando equipos de más de 300 personas, procesos gigantescos, trasnochos, madrugadas, accidentes de trabajo y demás, yo llegaba a mi oficina, ¿sí? Y cuando tenía esos días así tétricos, difíciles, que tú sales y dices, o sea, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Sí? Y que le preguntas al universo, a Dios, a Buda, a los ángeles, ¿qué estoy haciendo acá? Pude darme cuenta que la principal persona o ser a quien yo estaba haciendo sufrir era yo. ¿Sí? Con estar en un lugar que no estaba siendo coherente con mi política personal, por estar en un lugar o por permitirme estar en un lugar que no era coherente con mi amor propio, por estar en un lugar que no era coherente con mis principios y por estar en un lugar que tal vez, o más bien, por estar en un lugar en el que yo me permitía ser instrumento de sufrimiento para otras personas. Y desde allí, entonces empecé a crear como toda esta fábula de entender qué era el sufrimiento y cómo generaba yo sufrimiento para mí mismo y para otros. Y resultó que entonces mi trabajo, en aquel entonces, hace unos 4 años o un poco más, se volvió mi laboratorio para observar cuál era el sufrimiento que yo generaba en otros. Y comencé a evaluar y a valorar y a observar las relaciones que yo tenía con mis compañeros de trabajo, con mis pares, y la relación que yo tenía con mis colaboradores y la relación que yo tenía con mis autoridades. Voy a parar aquí un momentico que Clara levantó la mano. ¿Nos quieres completar algo, Clarita? Sí, es que te estaba poniendo una cosa en el chat, pero diste ahorita con la primera parte que dijiste algo y me estaba preguntando es qué tan egoísta puedo o no puedo ser cuando voy a tomar esas decisiones, si soy consciente o no de a quién afecto, porque es que a veces uno está en uno de esos espacios que tú mencionas y siento que estoy sufriendo y debería dejar ese espacio. Pero cuando dejo ese espacio, entonces yo estoy bien, pero alguien sufre porque yo me fui. O sea, si ves la cuestión, entonces ahí empieza uno a sufrir por la idiosincrasia que tenemos del amor al prójimo y de que yo no debo hacer sufrir a otro y de que no puedo ser egoísta. Entonces, muchas veces lo que hacemos es aguantarnos el sufrimiento y tratar de superarlos solos para no hacer sufrir a otro. Pero también hay otras cosas que nos dicen, pero es que si tú no estás bien y si tú estás sufriendo, no puedes hacer feliz a otro. Entonces ahí como que, ahí estoy en ese sub y baja de entregarme y soltarme, de quedarme o irme, pero todo este tema del sufrimiento realmente es que si yo no quiero sufrir yo, a lo mejor hago sufrir a alguien. Tendría yo que decidir más bien cómo hago para irme o cómo hago para no quedarme o cómo hago para relacionarme de una manera diferente a la que el otro quiere sin que sufra o cómo le explico para que no sufra porque es que yo no quiero sufrir. O sea, es como un toma y daca ahí que no sé cómo enfrentarlo. Y aquí te voy a adelantar un poco y te voy a regalar una pregunta clara y es, ¿y por qué hay que hacer lo que políticamente correcto hay que hacer?
¿Por qué políticamente correcto debo de pensar en el otro y no pensar en mí? Porque lo políticamente correcto entonces es no pensar en que puedo tomar una decisión sin hacer sufrir a otro, ¿sí? Y porque tal vez no tomas las decisiones o no piensas en lo que para ti estaría contigo adecuado y que principalmente a ti no te genere un sufrimiento de apego como lo puedes estar teniendo hoy. ¿Sí? Entonces ahí, ya den ahí la palabra política y ahorita ya la vamos también como ampliar. Dice Alex que cree que tiene que ver con las decisiones bien intencionadas en pos del propósito superior, que en algunas ocasiones no todos comparten. Y así es, Alex también. Bueno, entonces, como les decía, en todo este momento que yo me encontraba, empecé a que mis relaciones con mis compañeros, con la empresa y con mis colaboradores se volvían momentos de observación. ¿Sí? Y empecé a identificar 4 arquetipos de líderes o 4 arquetipos de personas que son estos arquetipos los que principalmente generan una clase de sufrimiento en el contexto de las organizaciones, pero que si las llevamos a otros contextos personales como el de Clarita o el de Alex que nos está aquí compartiendo, podemos encontrar que estos nos acompañan también en todo momento, en la familia, en la sociedad, en cualquier relación que tengamos. Entonces voy a pasar a mostrarles estos 3 arquetipos para que vayamos entonces entrando a esos tipos de sufrimiento que puedo estar generando yo. Y los 3 arquetipos son el político, y es el que hace lo correcto desde la organización. El otro arquetipo es el visible, que es aquel que hace lo correcto para tener una imagen con otros. Y el científico o la científica es aquel que hace lo correcto desde la teoría. ¿Sí? Cualquiera de nosotros podemos estar enmarcados en estos 3 arquetipos de liderazgo que generan sufrimiento y todos ellos son a raíz de la ignorancia. Y me devuelvo un poco hacia este velo que tenemos, que como les decía aquí, la ignorancia es la fuente de todos los demás sufrimientos, ¿sí? Del sufrimiento por el egocentrismo, por la hostilidad, por los celos, por la aversión, por el apego. El solo hecho de ser ignorantes nos lleva a generar cualquier tipo de sufrimiento para mí o para otros, porque simplemente no sé, porque simplemente no conozco ni lo que está pasando, ni la naturaleza de lo que está a mi alrededor, o porque no estoy viendo lo que está alrededor de esta situación a la que estoy viviendo, ¿sí? Entonces vayamos un poco como a entrar a cada uno de estos arquetipos y empecemos entonces a hablar del arquetipo del político o la política. Dentro de la organización, este líder es aquel que no logra sostener conversaciones, que le dificulta poner su propia voz y sigue lo que sus líderes o autoridades le indican, no es cercano a la gente y requiere de guiones y puntos claros que la organización le dé para poder conversar con sus colaboradores. Si no tiene clara la política, la norma o el lineamiento, le cuesta tener conversaciones desde su ser. Y creo que en todo momento nosotros hemos sido políticos con algo, ¿no? Hemos sido políticos con el solo hecho de seguir la norma, de qué es lo que nos dice la sociedad que con quién debemos hacer o no hacer aquello, o como nos decía ahorita Clarita, el solo hecho de cómo voy a tomar esta decisión si sí o no voy a afectar a otra persona o a un tercero. No, pues entonces mejor no tomo la decisión porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? No, esto no está marcado dentro de lo que me enseñaron, dentro de la ética, dentro de la norma, o no está avalado por mi familia, o no está avalado para la organización a la que trabajo, o no está avalado por mis amigos. ¿Sí? Todos tenemos de este arquetipo del político, que siempre hace lo correcto o lo que cree que es correcto dentro de la norma. El sufrimiento que genera este arquetipo del político es el sufrimiento que lo impregna todo, porque constantemente está en cuestionamientos sobre a qué norma o a qué estándar de la sociedad, de mi familia o mío propio, o a qué juicio propio me estoy apegando para poder o tomar la decisión o ejercer alguna actividad o desarrollar algo. ¿Sí? Este arquetipo, como dice acá, que genera el sufrimiento que todo lo impregna,
principalmente lo genera para otros cuando se vuelve hostil. ¿Y qué es la hostilidad? Es aquel que no me, o más bien que me permite estar en oposición o que me permite estar en rivalidad con. Entonces, si mi colaborador o mi persona llegada o la persona que está conmigo en mi familia, en mi sociedad, no está de acuerdo como a esta norma que yo le estoy diciendo, entonces no me interesa y soy hostil. Porque la norma dice, porque la organización dice, porque el estándar dice y porque así me debo comportar. ¿Sí? Cuando hablamos de este arquetipo político, también entonces encontramos que hay antídotos. Y cuando nosotros los encontremos en algún lugar de pensar o sentir o actuar de acuerdo a lo que la norma o la información o las políticas o la sociedad nos dice, pues acá lo mejor o el mejor antídoto es podernos expandir, ser curiosos, estar en el ensayo, en el error, permitirnos aprender sobre algo nuevo, escuchar y negociar. Si yo estoy teniendo ciertas políticas o estoy teniendo ciertos controles o ciertas normas bajo las cuales empezar a trabajar o empezar a relacionarme, puedo preguntarme, ¿y qué me importa a mí cuidar como líder? ¿Y qué le importa cuidar a la organización también? ¿Y cómo puedo integrar estos dos cuidados siendo también íntegro con mi ser? Y cuando hablamos de ser íntegro con mi ser, es poder entender qué es lo que a mí me importa cuidar en mi ser para empezar también a cuidarlo en otros. Entonces, finalmente, cuando ahora antes empezábamos a hablar sobre aquello que, cómo tomo la decisión, por qué tomo la decisión, o cómo comienzo también a no hacer sufrir al otro, ¿sí? La manera es empezar a mirarnos nosotros si estamos siendo íntegros con nuestro propio ser o estamos siguiendo alguna política. Entiéndase política como estándar, norma, juicio propio de la sociedad que me impide ser yo mismo y que me está obligando simplemente a comportarme de acuerdo a lo correcto que diga la organización. ¿Alguno de ustedes ha sido políticamente correcto en el día de hoy? Hoy no, pero en la vida han sido políticamente correctos. Por aquí hay caritas de que más o menos, sí, sí. Mucho. Mucho. Ok, sí. Y este tipo este tipo de arquetipo, valga la redundancia, este personaje, como les dice aquí, genera dos sufrimientos muy grandes. El sufrimiento del apego, donde si no tengo claridad de lo que alguien me diga o el guión que decir, no tengo vida. Y cómo genero entonces, desde ese apego a la normatividad, me vuelvo enemigo de la gente que está a mi alrededor, porque no los escucho, porque simplemente estoy en una ceguera en que solo escucho el guión que debo leer. Y esto me lleva un poco hacia mi parte rebelde cuando yo estaba en las organizaciones, que alguna vez a mí me pasaron el guión, ¿sí? Y me pasaron el papel. Y entonces eso es lo que usted le va a decir a su colaborador. Y yo me acuerdo que a mis 30 redonditos años de edad en los que estaba, todavía rebelde yo, les dije, no, ¿cómo así? ¿Ustedes contrataron a un jefe o a un actor? Y entonces me decían, no, pues a un jefe. Y le dije, ok, entonces no me dé guiones. Déjeme ser persona y déjeme ser jefe y déjeme ser líder. Y dígame, ¿dentro de qué marco actúo? Eso se lo entiendo. ¿Dentro de qué puedo estar? O sea, ¿de qué no me puedo salir para conservar lo mínimo que ustedes como organización quieren cuidar? Pero a mí no me pongan un guión para hablar con un colaborador. Y bueno, ahí ya entenderán la historia futura, que tal vez ahorita les termine de contar, pero que finalmente eso me generó mucho sufrimiento. Entender que mi voz podía tener un peso, entender que no necesariamente tenía que ser política para liderar. Y ahí comenzó mi camino de liderazgo, realmente de liderazgo. Así hacia atrás, llevar a unos cuantos años ya, mandando, ordenando, gestionando, produciendo y haciendo un sinfín de cosas. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? Más o menos, interesante, aburrido, preocupante. ¿Bien? ¿Bien? Listo. Vámonos entonces para el segundo arquetipo. Y en este segundo arquetipo, que si lo recuerdan, lo llamamos el científico o la científica.
Y esto es la que hace lo políticamente correcto, o lo correcto, perdón, dentro de la teoría. Y este líder está atento a todas las nuevas teorías, tendencias, prácticas de liderazgo. Y yo creo que todos hemos pasado por ahí. Según Goleman dice, según, se me fueron todos los nombres de estos señores, pero bueno, del otro señor dice, de no sé quién dice, ¿sí? Todas las teorías y tendencias que empiezan a salir. Entonces, hoy en día está el liderazgo positivo, está el liderazgo yo no sé qué, está el otro liderazgo, y todos ellos, entonces creo que debo ser el científico que lee todas las teorías, todas las tendencias para poder estar y poder comportarme desde allí. Este líder, el científico, siente que su valor está en conversar, pero basado en los datos, ¿sí? De acuerdo al estudio de la Harvard Business School, dice que el líder es aquel que habla de nosotros, no de ti, ni de yo. Porque entonces si yo soy líder y empiezo a decir, yo he hecho esto con mi equipo, tú estás siendo un líder que no integra. Tienes que decir, nosotros hemos hecho con este equipo, ¿sí? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Sí? Todo, ¿cierto? La tendencia que era el líder no habla de sí mismo, sino que habla de... Esa la tengo grabada, yo era de esa época, ¿sí? Entonces, habla de los datos. Entonces, yo me estoy comportando así, señor colaborador, porque es que los datos dicen que el líder se debe comportar de esta manera. Si no hay nada que soporte su teoría de comportamiento conversacional, entonces deja de ser él para justificar que sus comportamientos lo dicen la teoría, ¿sí? Y es el que va donde su jefe y le dice, no, jefe, es que hoy la New Age, es que aquí en Google, usted se acuerda de Google, entonces ya aquí donde vayamos a tomar café, entonces lo vamos a tomar todos sentados en un puff, ¿sí? Y entonces en todas las oficinas vamos a poner carteles donde estén frases positivas. Y entonces nos vamos a ir todos los viernes de día libre, porque es que la norma dice que a los colaboradores hay que darles días libres, ¿sí? Y estoy buscando y cazando todas las teorías y todas las tendencias para justificar que mi liderazgo debe ser como la tendencia, no como yo. Y esta persona o este arquetipo difícilmente puede entablar sus conversaciones desde su ser íntegro, ¿sí? Porque tal vez él necesite tener la tarde libre para ir a conversar con su familia, con su hija o con su esposa o sacar la perrita, pero no, pues dice la tendencia. No es capaz de poner la conversación de que él lo necesita como líder, sino que la tendencia dice que todos los viernes tienen que ser viernes fry, ¿sí? Y finalmente, como también vienen tantas tendencias, y yo que soy librera, me doy cuenta que cada semana y cada mes llegan libros y libros de liderazgo, y libros de liderazgo, que aquí Pepito Pérez, que el otro sacó, pues entonces este líder anda en movimiento, ¿sí? Sin entender ese comportamiento, sin afianzarlo, sin arraigarlo, y finalmente entonces vuelve loco a su colaborador con tanto cambio. Y entonces viene aquí algo que genera el líder del arquetipo científico, y es que genera un sufrimiento del cambio. ¿Recuerdan el ejemplo de estar con hambre y sentir sufrimiento, y de estar lleno y sentir sufrimiento? Ese es el líder que genera este tipo de sufrimiento. Si hoy estamos entonces con la tarde libre, no, pero ya el lunes me está acosando porque no terminaste el informe, ¿sí? Pero entonces, como hoy estamos sentados y tenemos una hora para descanso, entonces, ¿por qué no estás trabajando? Estás perdiendo el tiempo, no estás siendo productivo. Y finalmente, este es un líder que en sí mismo genera un dolor o un sufrimiento, que es el egocentrismo, porque todo está enmarcado dentro de lo que él está poniendo como tendencia en la organización o en la familia, ¿no? Porque también empiezan a haber tendencias en la familia. Ya ahora yo me di cuenta que le dije a mi esposo que nosotros ya somos una familia multiespecies. Eso es lo que está en tendencia. Entonces ya le digo, nosotros somos familia multiespecie, Víctor, por favor. Entonces, estamos entendiendo ya con todas estas tendencias y empezábamos a creernos las tendencias, y finalmente entonces generamos un egocentrismo de creernos cada tendencia que aparece. Y al colaborador o la persona con la que estemos a nuestro alrededor, generamos también un sufrimiento de hostilidad, cuando entonces no somos amables, no los escuchamos, no negociamos, porque la tendencia dice que debe ser de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese antídoto que podemos tener o implementar en nuestro liderazgo para evitar ser un líder de arquetipo científico? Es escuchar al otro.
es poder construir lo que nos importa cuidar a ambos, ¿sí? A ambos organización, a ambos colaborador, a ambos familia, a ambos sociedad, a ambos comunidad. Es entender que como científico traigo las teorías, pero estas teorías pueden ayudarme a construir con otros, a que puedo practicar la amabilidad y no necesariamente lo que yo quiero, y que simplemente también puedo centrarme desde lo que yo quiera y no necesariamente ir a salir a la calle a buscar 100.000 tendencias para estar a la vanguardia del liderazgo o de lo que sea, sino simplemente entender y escucharme yo qué quiero, qué tendencia quiero ser yo y preguntarme qué teorías o tendencias realmente están alineadas con mi care. Si yo soy alguien que ve la productividad, pues entonces la tendencia de salir temprano no va conmigo, ¿sí? O porque más bien si yo pienso que tú puedes invertir menos horas siendo más eficiente, pues sí, entonces tal vez esa tendencia sí está conmigo, porque no todas las tendencias es para todos los líderes. Y también preguntarnos cómo estoy escuchando las nuevas tendencias, como una norma o las estoy escuchando con curiosidad, que desde allí puedo empezar a entender, a escuchar para que pueda vibrar con mi ser íntegro. Y cómo sería yo siendo un líder fiel a mí mismo, que es ser un líder siendo fiel a la tendencia propia, a la tendencia con la que nacimos, con la que estamos desde chiquitos. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, por aquí bien, hay caritas que dicen bien, listo. Voy a seguir como con el último arquetipo para que abramos entonces acá conversación y podamos entonces, y bienvenido que ustedes me tomen la información que yo traigo, que me la cuestionen, porque finalmente también para eso estoy aquí, para darle un vuelco a todas estas dos palabras de sufrimiento e ignorancia, que por lo que veo también ustedes quieren desagregarla, desbaratarla y volverla a construir. Entonces vámonos para el tercer arquetipo, que se llama, o que lo llamé, el visible. Y es aquel que hace lo correcto para tener una imagen con otros. Este visible es el líder que ejerce desde el arquetipo que está buscando siempre la posibilidad de ser visto y aceptado por otros. Su intención es poder superar las expectativas de otros, siempre quedar bien y hacer quedar mal a los demás. Esa es su manera de comunicarse y expresarse. Es que yo lo hice, ¿sí? Es que aquel no lo hizo. Yo creo que todos nos hemos encontrado con un compañero así en la organización. Yo tuve como dos, ¿sí? No los llamaba visibles, les decía otra cosa internamente, pero yo tenía como dos, ¿sí? En donde Ángela no lo hizo, pero yo sí lo hice. Mi equipo y yo lo hicimos. Y como yo era de producción, entonces, como producción no lo hizo, yo sí lo hice. Como producción le faltó, nosotros sí lo hicimos. Como nos queda. Entonces, este arquetipo del visible le importa poquito lo que sientan las demás personas. Solo le interesa estar primero en todo y no le satisface ningún resultado si no lo lleva a que él sea el primero. Y adicional, como no logra sostener tampoco conversaciones que puedan tener un sentido en común, pues no sabe hablar, solo da instrucciones y se debe cumplir al pie de la letra para lograr el resultado ciegamente. ¿Sí? A costilla de lo que sea, pero somos los primeros. Nos quemamos, pero somos los primeros. Nos desgastamos, pero somos los primeros. ¿Sí? Perdón, soy el primero. No somos. Este líder genera el sufrimiento de la incertidumbre y la insatisfacción. Constantemente está sus colaboradores atentos a lo que mi jefe o mi líder quiera, no a lo que estemos concretando, a lo que estemos construyendo. Y como para él nada lo satisface, porque hoy soy el primero, pero mañana quiero ser otra vez el primero, lo que hoy construyan, pues nunca va a tener un sostenimiento en el futuro que le permita a la organización crecer, o a las familias o a la sociedad. Este sufrimiento que genera en el líder es un sufrimiento de celos. Y recordemos que los celos es querer siempre tener lo que el otro tiene. Entonces, si yo soy el primero, pues, pero el otro no fue el primero, pero le dieron la palmadita en la espalda. Entonces, yo quiero ser el primero y que me den la palmadita. Al otro le dijeron que estaba muy bonito el cuadro, yo fui el primero, pero es que yo también quiero que me digan que mi cuadro estaba bonito. Entonces, siempre está en constante búsqueda de lo que le hace falta o de lo que tiene el otro para compararse, ¿sí? Y
vive en constante celos de su trabajo, de lo que hace frente a los otros. Y en el colaborador puede generar aversión, o en las personas que están a su entorno, porque simplemente este señor cambia, este siempre quiere, está muy egocentrista, quiere todo como modificarlo a su manera. Entonces los colaboradores no van sintiendo empatía y no van sintiendo acercamiento, y es un líder que simplemente hay que obedecer, pero no acercarse, ¿sí? Ya mostrándoles entonces estos 3 arquetipos, quiero escucharlos un poco para ver qué les está pasando y qué les está provocando esta conversación adicional a todo lo que ya estamos viendo hasta este momento. ¿Quién quiere compartir? Yo te quiero decir, Ángela, que me alegra enormemente no Exacto. ser el líder científico. De verdad que siempre he pensado que cada uno brilla con luz propia y no necesita pues ni pasar por encima de nadie y mucho menos hacer sentir mal a nadie. E incluso me atrevo a decir que cuando me he estado en situaciones donde pasa algo así, no sé si a ustedes les pasa, pero de eso que le da uno como pena ajena, como dolor en el alma, y sobre todo por la persona que está enfrente de quien se cree que tiene que ser el primero. Entonces, muy seguramente en algún momento uno tendrá de cada uno un pitico, pues eso no lo dudo, pero si ahora que lo describes, digo, ese es el que no quisiera tener ni dentro de mí ni frente a mí. Me parece muy duro, muy, muy fuerte. Gracias, Isa. Y sí, finalmente eso también ayuda para poder ver lo que no queremos, porque también de la forma en que vemos esos arquetipos, podemos o identificarnos o simplemente estar alineados a lo que no queremos ser o con lo que no queremos tener para nosotros, ya sea porque nos genera principalmente sufrimiento a nosotros o porque puede generarle a otros también como consecuencia algún dolor. Clara, cuéntanos qué quieres compartir. Bueno, ahora creo que me estás haciendo sufrir Ay, por una no. razón, porque nos mostraste solo tres modelos o 3 representaciones, pero todas son como que no quiero ser ninguna de esas. Entonces no hay otra, no hay otro modelo, no hay otra representación en la que yo quiera encajar, porque yo no quiero ser la científica y nunca me he considerado, a pesar de trabajar en investigación, yo soy de las que no me acuerdo de las teorías ni de los autores, eso me toca aprenderme para citarlos en un artículo o alguna cosa, eso es un sufrimiento. Pero tampoco quiero ser los otros dos. Entonces me quedé sin modelo, me quedé entonces, ¿qué soy? ¿Clara es aparte de todo eso? ¿O será que a eso es a lo que se refiere Maribel cuando dice multiespecie o se refería a otra cosa? No sé, pero yo creo que una mezcla de las 3 me serviría más y me daría más tranquilidad, o una diferente que no tuviera. Es que todos esos modelos, los 3 modelos, los estoy viendo como malos, como negativos, y entonces, si esos 3 modelos son negativos, ¿habrá uno positivo? Me estoy preguntando. Claro, y hay uno especialmente para ti que se llama Clara Estela Juliado Vargas, el arquetipo de Clara Estela Juliado Vargas. Porque ¿para qué estamos viendo estos 3 arquetipos? Precisamente para saber qué no queremos. Porque es que cuando les invito a una conversación de liderar para no sufrir, es precisamente eso, de que cada uno de nosotros podamos liderarnos. ¿Desde dónde? Desde ese ser íntegro que soy yo. ¿Sí? O sea que el mejor modelo para liderar es el modelo que tienes tú, Clara, para ti. El modelo que tiene Maribel para ella, el que tiene la China para ella, el que tengo yo para mí. ¿Sí? Y es entender que está vibrando conmigo, que está alineado con lo que a mí me importa cuidar en el día a día, y desde ahí comenzar a construir lo que quiero construir con el otro, evitándole cualquier tipo de sufrimiento, evitándolo que sufra por la insatisfacción o que sufra por el cambio o que sufra porque simplemente tenemos que sufrir. Maribel, te escucho. A mí me encanta lo que dice Clara, resueno mucho con ella y resueno adicionalmente mucho con mi propio propósito.
con mi propio propósito de vida y con la razón por la cual trabajo tanto con liderazgo. Y es porque yo creo que siempre que yo esté en un arquetipo, estoy dejando de ser yo. Si alguien me puede clarificar o clasificar a mí como que estoy en un arquetipo o como que yo puedo estar destacada por algo que no soy yo, en ese momento cuando alguien puede etiquetarme o yo me puedo etiquetar o alguien me puede decir, ah, esta persona es este tipo de, en ese momento yo creo que estoy dejando de ser yo. Y en ese momento, ahí sí que sufro, porque es como, no estoy siendo auténtica, no estoy siendo yo, no estoy saliendo con lo que yo quiero ser, no estoy adicionalmente permitiéndole al otro que sea lo que quiere ser. Entonces, me encanta, no me acuerdo si era el científico, el político Visible. o el otro, cuando decía, ah, es que esto, es que tenemos que ser, no sé, la tendencia es no sé, el liderazgo cósmico, por decir alguna cosa. Es como, no, o sea, no tengo que ser, no tengo que estar en una tendencia, no tengo que estar en, no, realmente lo que necesito es alimentar mi potencial, alimentar el potencial de otros y poder estar juntos. Entonces, me gusta mucho además los tres arquetipos que traes porque los he, o sea, he visto los tres y he sufrido los tres en mis épocas de ser líder en las organizaciones y veo cuánto dolor causan. ¿Cuánto dolor ha causado el político, el líder político? ¿Cuánto dolor causa el científico? Y el último, que es el peor, para mi juicio es el peor de todos, pero bueno. Entonces, me parece bonito que traigas este espacio de aceptarme, verme y ser como soy yo es la única manera de evitar el sufrimiento y de evitar la generación de sufrimiento para otros. Así que me gusta mucho lo que traes. Muchas gracias. Gracias, Mari. Alicia querida, Hola, cuéntanos. Ángela, qué Hola. bella, qué lindo tema. Estoy aquí escuchándote y a la vez con muchas reflexiones, porque los que hemos estado en el mundo organizacional, como yo en mi caso, la pregunta que me llegan, ay, pero ¿qué hicimos? ¿Qué generamos? ¿Generamos bienestar? ¿Generamos sufrimiento? ¿O qué fue lo que pasó en lo que estuvimos construyendo en ese mundo? Porque el político yo creo que a todos en algún momento en la organización nos ha tocado. Yo lo veo ese como el más común. Y los otros también existen por ahí. Entonces, con la pregunta que hacía Clara, creo que sí, que era ella que preguntaba, lo que me trae es como ya conociendo todo aquello que evidentemente no nos gusta y teniendo otros aprendizajes, otros conocimientos y honrando eso de lo que ya vivimos o de lo que hemos sido parte en algún momento, pues abrirnos a construir lo que nosotros de todo eso no queremos que le pase a otros que estén en ese momento. Y es construir lo que realmente quiero ser, lo que le quiero llevar a otros, lo que quiero dejarle también como aprendizaje a otros, desde mi experiencia y desde lo nuevo que ya sé. Entonces creo que ese es el lugar donde yo estoy viendo ahora, donde puedo ir yo, sabiendo ya esto que tú nos compartes, con también lo nuevo que hemos aprendido en todo este proceso de aprendizaje. Así que gracias y me encanta muchísimo el tema que nos trae. Gracias, Alicia. Y hermosa reflexión es empezar a entender, no lamentarnos por lo que hicimos y quienes fuimos, ¿no? De los diferentes arquetipos, sino comenzar a entender que la ignorancia es creer que necesito suplir, cumplir o sostener lo que otros creen y no permitirme fluir con lo que yo quiero construir, con lo que yo siento que soy y con lo que yo siento que puedo dar. Cristina, bienvenida, cuéntanos. Hola, buenas noches a todos.
Bueno, ya. feliz de estar aquí primero que todo y feliz de escucharte, Ángela, y de aprender contigo. Bueno, yo quisiera acotar 2 cositas. La primera es que mirándome hacia atrás en mi pasado y por el desempeño que he tenido, yo trabajaba en un área de gestión humana, me identifico como mucho con este tipo de líder político, porque yo desde mi cargo de muchas formas me tenía que apegar a la norma y llegué a defender la capa y espada, lo confieso. Entonces me identifico un poquito y me parece un poco difícil que nosotros mismos identifiquemos en qué tipo de liderazgo hemos estado o qué tipo de liderazgo somos, sobre todo porque uno tiene una autoimagen y uno piensa que es una cosa y para las otras personas es otra. Entonces, si puedes darnos un tip de cómo identificar a qué tipo de liderazgo aplicamos nosotros de pronto sin saberlo, o me parece importante en las empresas que haya un feedback para saber cómo nos ven los otros, ¿cierto? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, quería contarte pues que desde mi experiencia laboral en este tipo de áreas de gestión humana, veo que sí he conocido este tipo de líderes sin haberlos nombrado, he trabajado con ellos, pero también pienso que es nuestra labor sacarle lo positivo a ese tipo de liderazgo de alguna manera, a este tipo de liderazgos, es decir, sabemos que ese líder político nos puede apoyar en la parte de afianzar y conocer la norma y el cumplimiento de la misma, que en unas áreas es obligatorio en las organizaciones. Pienso que ese tipo de líder que quiere ser visible, lo podemos potenciar poniéndole retos, dándole la oportunidad de que se exprese, no sé. Y pienso que este líder científico para algunos cargos en los que son importantes los datos y la parte estadística y la parte estudiosa, pues también nos puede servir. Yo no considero, pues todo extremo es malo. Pensaría yo que de alguna manera se le puede ver lo positivo y me gustaría que nos dieras tip de si nosotros ya con este aprendizaje tenemos la capacidad de identificar a estas personas, además de esos antídotos que nos dices, es cómo les llegamos a esas personas para que en verdad quieran cambiar un poquito ese chip. Gracias, Cristina. Muy bonita tu intervención y principalmente que nos hayas contado también tu experiencia desde haber sido muy políticamente correcta. Y precisamente cuando yo muestro estos 3 arquetipos, como les decía al inicio, pues no es una verdad, es la manera en que yo categoricé los líderes que han llegado a mi vida y mi propio liderazgo. Aunque hoy los muestro desde una faceta que limita o que genera sufrimiento, como tú bien dices, estos líderes también, estos arquetipos pueden generar otra forma de ser en la organización. Y principalmente es encontrar lo que este ser humano que está detrás de este arquetipo quiere, ¿sí? Entonces el político cuando empieza a seguir la norma está cuidando algo, quiere cuidar algo, tal vez la justicia para todos, o quiere cuidar tal vez la equidad para todos, o quiere tal vez cuidar aquello que necesita hacerlo de forma metódica y que para todos sea muy claro. Y entonces cuando empezamos a irnos detrás de este arquetipo es encontrar a esa persona que quiere cuidar. Más allá del arquetipo, porque como lo decía Maribel, esto simplemente es agrupar características y ponerles un nombre, pero detrás de estas características siempre hay seres humanos. Y los seres humanos son los que cuidamos, y los seres humanos son los que nos interesamos por construir con otros. Entonces, tú que estás en organizaciones y que también has visto estos arquetipos, mi recomendación o tip es que te vayas a conversar con el ser humano que tú estás viendo, ¿sí? ¿Qué le importa cuidar a este ser humano o a este líder? ¿Qué le importa perder a este ser humano o a este líder? ¿Qué no le gustaría ser a este humano o ser líder? Y te traigo un poquito de mi historia, y cuando yo les hablaba del libreto, pues yo no sabía decir que lo que no quería era que me encajaran, yo lo que quería hacer era ser humano, ser yo, ¿sí? Y hoy se me enchina aquí la piel diciendo que hoy yo puedo ser yo hablando de esto, que genera tanta controversia. Y nadie en la organización cuando yo estaba se intentó acercar a mí a preguntarme, ¿y yo por qué era tan rebelde? ¿O yo por qué no quería seguir el libreto? No, simplemente, es que con Ángela es difícil. Es que esta siempre le saca la vuelta a la cosa. Es que con...
¿sí? Entonces, el mejor tip es vete detrás del arquetipo. ¿Quién está siendo ese líder como persona, como ser humano? ¿Qué le importa a ese ser humano cuidar? ¿Qué no quiere perder? ¿Y qué le interesa construir con otros? ¿Sí? No sé si, Cris, te respondí la pregunta. Sí, sí, me queda claro que sí, pienso que esa es la clave y que es aquello en lo que generalmente dejamos pasar por alto, ¿no? En las organizaciones el día a día nos lleva y nos vamos y no estamos mirando qué hay detrás de la persona. Me parece súper tu respuesta, gracias. Bueno, y así como les decía yo al principio, cuando les pregunté qué han hecho estas 18 horas, si han generado sufrimiento para ustedes, muchos levantamos la mano, que si habíamos generado sufrimiento para otros, algunos tímidamente levantamos la mano, ¿sí? Hoy, en este instante, les quiero decir que todos están liberados de ese sufrimiento y de esa ceguera. Porque todos, les voy a pedir la mano, si tienen la cámara o no, que levanten esta mano y la pongan acá, ¿sí? Y con la otra aquí en el corazón o en la cabeza, donde se quieran tocar, y se declaren inocentes, ¿sí? Se declaren inocentes de ser ignorantes, inocentes de generar sufrimiento, y que se declaren a partir de este momento sus propios líderes. Es el líder que no quiere hacer sufrir a nadie, pero que por encima de todo no se quiere hacer sufrir a sí mismo. Y desde allí, desde este juramento que ustedes están haciendo ustedes mismos, permítanse ser ignorantes, no para generar sufrimiento, sino para permitirse aprender todos los días a ser una mejor persona, a ser un mejor líder y a liderar desde aquí, desde este centro, desde este pecho, desde ese fueguito que les sale desde la barriga, y a que cada uno de ustedes siga el arquetipo que es y que está grabado aquí como China, Ángela, Alicia, Javier, Olga, Irma, Juliana, Maribel, Glo, Jessica, Edith, Clara, María José, Cristina, Jimena, Diana, Lucía, Víctor, Lucila, Alex, Claudia, Diana, Pamela, Isabel y Ana. Ese es el mejor arquetipo que pueden seguir ustedes como líderes. Les agradezco enormemente por acompañarme y a poner por primera vez en la vida, en mi vida, en esta nueva vida, estas dos palabras que generan tanto movimiento. Muchas gracias. Angie, qué bonita conferencia nos has dado, que te felicito. Para mí es un gusto lo que haces hoy, y es que cuando nosotros, voy a contar una confidencia entre Gloria, Ángela, Angie y yo. Cuando Angie nos dio su título, fue como, oh, sufrimiento, oh, ignorancia. Es como, oh, nadie va a venir, o sea, a la gente no le gusta hablar de esto en las organizaciones. Y resulta que cuando yo me pongo a ver a las personas que queremos trabajar como coaches y como consultores en las organizaciones, y precisamente lo hablaba con todas las personas de nuestro año 1 en el CCG este año, cuando nosotros nos queremos hacer coaches, nos queremos hacer consultores, uno de los despertares más importantes que muchos de nosotros hemos tenido es que hemos sufrido en las organizaciones, que el coaching ha sido un despertar, que el poder mirarnos y conocernos ha sido un gran despertar. Y ese despertar que hemos tenido, que lo queremos para todo el mundo. ¿Y dónde viven las personas? Las personas vivimos el 70% del tiempo en las organizaciones, vivimos el 70% del tiempo el 100% del tiempo en las organizaciones y el 70% en las empresas. Así que si nosotros vemos los 3 arquetipos que trae Ángela, y aquí nos vemos todos nosotros, hemos sufrido o hemos hecho sufrir siendo esas personas, o teniendo ese tipo de jefes, o teniendo ese tipo de colaboradores. Muchas veces, y me encantó lo que decía Diana, disfrazado de, esta es la cultura de esta organización, este es el estilo de esta organización. Pero no nos damos cuenta cómo los estilos organizacionales o las culturas organizacionales lo que hacen también es tratar de ensamblar la gente
en este cuadradito de control y mando, que realmente lo que hacen es perder la agilidad, perder la habilidad, perder la emocionalidad de los seres humanos que hay detrás y quitarle posibilidades a la organización. Entonces, me encanta la invitación que haces desde, no solamente como líderes, porque estoy segura que todas las personas que están aquí trabajan en una organización, han sido líderes liderando gente o sin liderar gente, pero líderes en sus propios roles y en sus propios trabajos, viendo, o sea, cómo evitar el sufrimiento que me están haciendo a través de conversaciones, a través de, no sé si abrirlo con rebeldía o no, yo no lo abriría con rebeldía, aunque también fui una rebelde, lo dirán mis jefes, pero tratando de abrir conversaciones y adicionalmente conversaciones conmigo de por qué tengo estos arquetipos. Me encanta la confesión también que hacía Diana acerca de he sido esta porque estaba dentro de este escenario, pero cómo empezar a abrir conversaciones de un liderazgo más abierto, más auténtico, porque si nosotros como coaches, como consultores y líderes nos ponemos a pensar, eso es lo que la generación nueva que viene está pidiendo. Eso es lo que muchos de nosotros estamos pidiéndonos para nosotros mismos y realmente es lo que puede nutrir una cultura organizacional que despierte cosas nuevas. Alex. Gracias, Mari. Y gracias, Ángela, por esto que traes. Y me quedo yo con algo y es, en mi vida laboral creo que he tenido los tres arquetipos que nos trae hoy Ángela. O sea, y creo que si nos hubiera traído alguno otro más o algunos otros más, por ahí también habría transitado. Y es, trayendo lo ontológico, cuáles son esas luces y sombras que los arquetipos nos pueden traer como líderes, ¿sí? Porque finalmente, aunque nos identifiquemos con alguno de ellos, pues nos traen las luces y nos traen las sombras. Y cómo desde las luces podemos generar una transformación en las organizaciones o más que en las organizaciones, en las personas, ¿sí? Que eso es lo que finalmente como coaches queremos cambiar en el mundo de las personas y en el mundo de las organizaciones, ¿sí? Y como esas luces y conociendo las sombras, como hoy nos las planteó Ángela, también las volvemos luces, que nos permita liderar desde ahí también. Es como lo que quería aportar. A mí me encanta lo que traes, porque yo creo que la sombra nos permite ver también la posibilidad del brillo de la luz, ¿no? Aquí hemos hablado precisamente de eso hoy. Ángel lo hablaba acerca de cómo esto lo hemos aprendido, cómo esto lo hemos adaptado, cómo esto nos ha servido para poder adaptarnos a una organización o a un estilo de ser. Y creo que definitivamente en cada sombra hay la posibilidad de ver una luz. Estoy completamente de acuerdo contigo, Alex. Me parece bonito lo que traes. Y creo que al poder verlas en nosotros podemos encontrar posibilidades de ampliación y de crecimiento. Y lo que dices me da la posibilidad de abrirles un aperitivo para nuestra conversación del próximo miércoles, que va a estar a cargo de Alice. Alice, salúdanos, gracias. Alicia Collado, líder por más de 30 años en organizaciones, ha trabajado en las áreas de capital humano, pero adicionalmente como gerente general de organizaciones, estudiante del segundo año del CCG. Trae una conversación para nosotros la próxima semana que es bien interesante y es cómo es el desafío de desafiarnos, ¿no? El cambiar, el decir, ya no quiero más, hoy lo que quiera parar y lo que no quiera seguir haciendo, necesita poder desafiarnos a qué es lo que estoy, en qué estoy, cuál es la comodidad en la que estoy, cuál es la tranquilidad en la que estoy
y cómo logro desafiarme para poder seguir creciendo. Entonces, ¿cómo es ese desafío? ¿No? ¿Qué es esto de cómo somos capaces de movernos, de dónde sacamos esa fuerza y de dónde tenemos la posibilidad para movernos hacia el sitio donde queremos llegar? Así que esa va a ser nuestra conversación de la próxima semana, el desafío de desafiarnos. Y como siempre, les agradezco enormemente que hayan estado aquí con nosotros conversando. Los invitamos a la conversación de la próxima semana para seguir aprendiendo de liderazgo, para poder seguir aprendiendo del futuro que creamos desde hoy, desde nuestro presente, y cómo eso nos permite crear un mundo donde todos podamos prosperar. Angie, muchas gracias por tus arquetipos, por toda tu sabiduría zen traída y puesta al servicio de estas conversaciones que nos sostienen en esta necesidad de ser mejores personas. Gracias a todos ustedes por permitirse hablar de esas dos palabras tan vetadas. Y fíjate que no lo son tanto, eso es lo más bonito de todo, que podemos empezar a hablar de ellas sin restricciones, porque eso es lo que eso es lo que vemos y lo que sentimos. Sí. Así que muchas gracias a todos, les doy un abrazo y nos vemos dentro de 8 días. Así. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias.